Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al ex suboficial segundo, veterano de guerra de Malvinas, Salvador Scognamiglio. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes, Matías Rizo, ¿todo bien por acá? Gracias por hacerme la entrevista y me alegro que personas jóvenes como vos se interesen por la historia y por la causa de Malvinas. Y bueno, para entrevistarnos y ahora que estamos vivos, ¿no es cierto?, para saber un poquito de las historias que vivimos. Exacto, y ahora más que nada, porque estamos llegando a los 40 años, que realmente no es poca cosa. Sí, 40 años no es poco, es mucho. Ujú. Eh, Principalmente siempre recordamos a nuestros verdaderos héroes, los que dieron la vida allá en las Islas Malvinas defendiendo nuestra soberanía, Sí, y siempre estarán en nuestro recuerdo, honor y gloria para ellos, y nuestro respeto, ¿no es cierto? exactamente, es así. Y para ir empezando esta entrevista, me gustaría, como hago con todo entrevistado, conocerte desde el principio y te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de Marina? Bueno, nací en Avellaneda el 23 de enero de 1955. Ujú. Después que terminé mi estudio primario, inicié el secundario en una escuela técnica. Y en el primer año, para pasar al segundo, vi un marinero vestido, y como en esa época a mi papá le costaba mucho, ¿no es cierto?, costear los estudios, Sí, y bueno, decidí ingresar a la Armada Argentina, que en esa época se ingresaba a la Escuela de Mecánica de la Armada previo a un examen. Así que bueno, fuimos dos muchachos de acá de Monte Grande, donde yo vivo, sí. y bueno, y ingresamos los dos. Y después de 4 años estudiando ahí en la Escuela de Mecánica, egresé como cabo primero de máquinas navales. Y ahí fui destinado a un buque, un primer buque que se llamaba Aviso Yamana, que era un remolcador de alta mar, Sí, y todos los egresados, mis compañeros, se fueron a la base naval, cada uno a un buque diferente, porque nos distribuían, ¿no es cierto?, en diferentes barcos. ajá, Y yo me tuve que quedar en la escuela porque ese Aviso, el Yamana, estaba en la Antártida. Así que me dejaron en la escuela, haciendo guardias en la caldera de la escuela, reparando algunas bombas, haciendo controles. sí. Y bueno, después de 2 meses que volvió el buque de la Antártida, me fui a la base naval de Puerto Belgrano. Y ahí estuve 2 años en ese barco. Ese buque hacía balizamiento por toda la costa en el sur. Era un buque que navegaba mucho, hacía este, ejercicios con los buzos pesados, se llevaba una campana de aire para la descompresión, que los buzos pesados cuando los sacan muy de golpe, o los buzos tácticos, si Sí, suben muy rápido a la superficie, se les entra el oxígeno a la sangre, entonces hay que meterlos a la cámara esa de descompresión, que lo lleva a la presión que estaba abajo del agua, ajá. y despacito lo van descomprimiendo. Y bueno, se hacían ejercicios también con los submarinos de esa época, se hacían muchos ejercicios, navegaba mucho ese barco. Ese barco tenía motores, una propulsión diésel eléctrica, y ahí estuve, como te dije, 2 años. Estuve 73 y 74. ¿eh? Y o sea, entonces, por tu especialidad, vos te dedicabas a todo lo que era los motores y las No, máquinas de los barcos. claro, yo era mecánico de máquinas navales, egresado de Escuela de Mecánica, y bueno, siempre embarcado estuve. Toda mi carrera que hice la hice embarcado. Cuando terminé ahí esos 2 años que te dije, Sí, bueno, ahí fueron mis experiencias primeras en lo que es a la vida de marinería, al estar embarcado. ujú, Y ahí nos agarró un temporal en el Drey muy fuerte, y en la bodega de popa se inundó. Había 15 tambores de combustible, aceite, que estaba ahí en el barco, va todo trincado, sí. con cadenas, asegurado. Bueno, rompió todo y se perdió todo.
rompió una compuerta y después entró agua a los tanques de combustible, nos quedamos sin luz en todo el buque. Si bien en un remolcador de alta mar era un buque chico, de 30 y pico de metros, Sí. pero estuvimos al garete 2 días más o menos, hasta que pudimos, hasta que pasó un poco el temporal y pudimos de nuevo reiniciar las máquinas. Y bueno, esa fue mi gran primera experiencia, digamos, marinera, Sí. que nunca me la voy a olvidar. Y bueno, uno, después de tantos años de lo que he pasado en tantas cosas en la vida de Marina, que bueno, Te queda yo creo marcado. que existe un Dios y que nos protege hasta el día de hoy. Y bueno, yo creo que con todo marino que hablé, se dice que el pasaje de Drake son para marinos valientes. Mirá, es el pasaje más bravo que hay. Yo, en la vida civil acá, cuando lo quise comparar con un movimiento parecido, lo comparé con el toro ese mecánico que se sube la gente a veces, Sí, sí. porque me acuerdo que el piso se levantaba, se bajaba, iba para un costado, para el otro, para adelante, para atrás, hacía cualquier movimiento. Es el que menos uno se imagina, pero es así. Mira. Así que bueno, después de ese buque me salió el pase a un destructor, el destructor Rosales, de esa época. Eso fue en el año 75. Ahí estuve 75, Sí, 76, 77 y 78. 4 años. Y ahí me tocó el conflicto con Chile, por las sí. islas Lennon, Picton y Nueva. ¿eh? Sí. Ese buque tenía calderas y era turbinas. Esos destructores vinieron 9 acá a la Argentina y fueron construidos por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Los primeros fueron el Espora, el Espora, el Bron, el Rosales, el Seguí, el Dome García, el Pi, el Buchar, el Piedrabuena, y si hay el Storni también, y no sé si me olvido de alguno. Sí. Y bueno, cuando se arma el conflicto en el 78, el Rosales, ese destructor, como digo yo ahí hacía guardia en la máquina de proa. ¿eh? Ahí había que iniciar máquinas 4 horas antes de zarpar porque había que iniciar caldera, había que calentar las turbinas. Bueno, era todo un proceso que llevaba 4 horas. Y ahí camuflaron al buque ese, al destructor Rosales, porque era uno de los más viejitos. Sí. Y lo camuflaron, lo pintaron entre azul y gris, que dicen que desde los aviones a lo alto se confundía con el mar. Ujú. Y lo camuflaron justamente porque como fue toda la flota al sur, a la altura de la isla de los Estados, un buque tenían que ir al frente, digamos, de carnada. Por Y decirlo, sí. bueno, claro, y nos mandaron a nosotros. Mira. Y bueno, la flota con los otros destructores venía atrás. Así que bueno, allá a la altura de, como te dije, de Isla de los Estados, en la Sí. zona, era un día a la mañana, me acuerdo, antes del mediodía, con sol, y un submarino chileno nos tiró 3 torpedos. Que eso, bueno, en las historias yo lo cuento, pero nunca salió a la difusión, ¿no es cierto? Mira, sí. Y el comandante no me acuerdo quién era, pero sí hizo una maniobra de esquive, cayó casi 90 grados. No nos pegaron los torpedos porque eran torpedos viejos, teleguiados por cable, Sí. y bueno, y fallaron. Pero desde ese destructor le empezaron a tirar bombas de profundidad tipo barrilitos Ajá. sobre unas guías que son antiguos, ¿no? Pero eso tenía un sistema de relojería que regulaban a la Ujú. profundidad que iba a explotar. Sí. Y tiraron no sé cuánto de eso. Cada vez que explotaba una bomba de esa, levantaba el buque de donde yo estaba en la máquina 4 o 5 metros para arriba, después caía, pero a su vez, como te dije que era un buque a vapor y turbinas a vapor, eran todas las tuberías forradas con amianto, volaba el amianto, una polvadera. Pero bueno,
Y una de esas bombas de profundidad o erizos que tiraron de otro buque, Sí. dieron en la parte, digamos, de la torre del submarino. Y yo me acuerdo que salí a mirar después y había una mancha de aceite. El Mirá. mar cuando se hizo toda esa maniobra era calmo. Sí. Y bueno, y le dijeron en esa época estaba el contraalmirante Macera a cargo de todo, Ujú. el 78. Y bueno, le dijeron si querían la orden para hundirlo. Y después el almirante Macera dijo que no, que lo dejaran ir. Y después intervino el cardenal Antonio Zamoré en esa época. Exacto. Y bueno, y después se llevó toda a negociación a través creo que estaba el Papa, ¿no es cierto? Juan Ujú. Pablo II. Sí. Y bueno, y después quedaron las islas Lennon, Picton y Nueva Para- para Chile. Exacto. Que bueno, así fue mi paso por ese destructor, el Rosales. Ujú. Y bueno, y me acuerdo que volvimos, Navidad, la pasamos navegando, me acuerdo, Sí. y creo que recién pudimos salir de Franco Año, para para Año Año Nuevo. Nuevo. Ah, Sí. Y ya había ascendido yo a cabo principal, porque salí cabo primero de la Escuela de Mecánica. sí. Siempre la especialidad mecánico de máquinas que tiene, no sé si la viste, es una hélice. Ah, Eh, en el rango que tiene, digamos, el personal de suboficiales tiene una hélice. ujú. Y la mía era una hélice con un engranaje que es mecánico de máquinas navales. Y ya era cabo principal, y para ascender a suboficial segundo tenía que hacer un curso, porque si no aprobás ese curso no podés ascender. Así que Sí. bueno, me fui al CIAME, famoso que está en la base naval de Puerto Belgrano. Ujú. Es un centro de capacitación donde estudian todas las especialidades, si tenés que ir ascendiendo, cursos, así hace todo ahí, ¿viste? Sí. Así que bueno, ahí hay un cuartel base, así que desembarqué. Mientras duraba esos 6 meses del curso, hice el curso, éramos más o menos en el aula 50, todos cabos principales, maquinistas. Ajá. Y bueno, cuando terminó ese curso, después de 6 meses, salí tercero. Y nos ofrecieron a los 6 primeros hacer otros 6 meses. Eso te estoy hablando del año ya 79. Sí. Entonces, como salí tercero, a los 6 primeros nos ofrecieron, si queríamos hacer voluntariamente, otros 6 meses más, para estudiar todo lo referente a máquinas, todo de la especialidad, de los barcos que venían nuevos, que en ese año ya se iba a entrar la fragata Hércules, la Santísima Trinidad, las corbetas Grumman, la Granville y la Guerrico. Así que bueno, estuve 6 meses, estudié todo lo nuevo de esos buques. Otra tecnología, ¿no? Tecnología nueva para esa época, muy nueva, era lo último que había. Sí. Me acuerdo que lo principal que te puedo decir, que por ejemplo la fragata Hércules o la Santísima Trinidad, viste que un buque rola. Ujú. Rolarse significa que va hacia un costado, a una banda o hacia la otra, que es Sí. banda de babor y banda de estribor es a la derecha. Ujú. Y abajo tenía un sistema de alerones que era manejado a través de un cerebro tipo computadora, que de acuerdo a cuando quería caer el buque hacia un costado, los alerones abajo del casco se inclinaban para un lado o para el otro y lo mantenían siempre derecho. Mira. Otra tecnología nueva que tenían era porque los sistemas viejos locales tiraban al mar. Esto Ujú. no, esto lo nuevo ya tenía una planta procesadora en el mismo barco y procesaban todos los desechos locales y salía agua pura, limpia. ¿Eh? Y otra cosa importante que me acuerdo es que ya digamos, la hélice del barco Sí. era toda hidráulica, era de paso variable. O sea, con una misma revoluciones del eje se ponía la hélice en punto neutro, podía ir hacia adelante a diferentes velocidades con la inclinación o viceversa. Podía hacer marcha atrás inclinando, era todo un sistema hidráulico.
Y bueno, hay muchas cositas más. Eran turbinas Rolls-Royce, hechas justamente ahí en Inglaterra. Sí. Y vos sabés que tengo veteranos conocidos que viven acá en Ezeiza, uno, Ujú. que él fue en el año 80 para allá, a Inglaterra, a buscar justamente el Santísima Trinidad. Y resulta que después acá, llegaron acá con el barco y después tuvieron que ir a la Guerra de Malvinas a pelear con los ingleses. Esas historias, ¿no es cierto?, que a veces uno... No las puede creer. Sí. Y bueno, cuando terminé ese curso, me sale el pase a un buque de desembarco que se llamaba Cándido de la Sal. Ese buque estuve muy poquito tiempo y no sé si habré estado 5 meses. Ujú. Voy allá, me presento y claro, vos te imaginas, había hecho todos los cursos de los nuevos, esto que te conté, y este ¿Ya barco, habías ascendido ahí? ahí todavía no. Ah, Ahí ascendí después, al otro año. ah, Y fui ahí como cabo principal todavía. ujú. Cuando llego al barco era un buque de desembarco que desembarcaban por la parte de popa los vehículos anfibios. Sí, Pero era un barco muy viejo, tenía motores a vapor y calderas. sí. Y me tocó encargado de la caldera y los muchachos estaban desollinando. Ujú. Eh, Desollinar la caldera, viste, sacan todo el hollín que se va a formar. Sí. Y los muchachos, bueno, me tocaba de noche, había muchachos de todas las provincias, siempre de la especialidad, maquinistas. Entonces Sí. una noche me dicen, su oficial tiene que venir, nos tiene que hacer un trabajito. ¿Qué trabajito? Le digo. Tenemos que ir al camarote del comandante que le vamos a robar el whisky. Y nos tiene que hacer la guardia de vigilancia. Sí. Bueno, vamos. Así que bueno, después cuando vinieron ahí, bueno, si bien se hacía el trabajo, y después de muchos años hay un muchacho de esos que estaba ahí, Sí. que es del Chaco y me mandó la foto donde estábamos ahí con él. Así que bueno, ahí estuve poquito tiempo, no salió a navegar ese barco. Ujú. Ese barco, te vuelvo a repetir, se llamaba ¿cómo era que te dije? Cándida. El Cándido La Sala. Cándida. Y me sale el pase de ahí, que creo que fue en el mismo 79. Me sale a otro destructor de uno de esos que te nombré, que era el Tomé García. Ujú. Y el Tomé García, bueno, esos destructores que te nombré, que eran 9, eran todas las máquinas, era todo igual. Si bien variaba alguna característica, pero eran todos Fletcher de 100 y pico de metros, Ujú. con la proa bien afilada, que levantaban 32, 33 nudos, que tenían cañones de 4 pulgadas, Ujú. algunos tenían para tirar las bombas de profundidad, algunos tenían sonar, otros no, y algunos tenían para tirar torpedos superficie agua y bueno, superficie mar, ¿no es cierto? Sí. Y esas características. Y ahí debe haber estado un año, más o menos, que había un problemita de máquina, bueno, se solucionó, hicimos unas navegaciones. Ahí en ese buque estuve en máquina de popa, que ahí me conocí con unos muchachos, que uno de ellos se llama Julio Lagos, que era Ujú. maquinista, él era cabo primero, me acuerdo. Sí. Y después de 37 años, 38, nos encontramos acá en Monte Grande, después de tantos años, la primera vez que lo vi. Sí. Así que bueno, tenemos esas cosas, porque al estar en carrera como te estoy contando, he conocido muchos muchachos, hemos estado en diferentes lugares. Ujú. Tengo compañeros también que cuando ellos recién salían, yo era, digamos, un poco el instructor de ellos, y después estuvimos juntos en el Rosales, que te conté anteriormente, y en la época de Malvinas yo estaba en el San Antonio y él estaba en el crucero, y se Bien. salvó del crucero, sobreviviente Bien. del crucero. Wow, bien. Y el año pasado, para mi cumpleaños, que es el 23 de enero, Sí. estuvo acá conmigo, la verdad, la pasamos re bien. Y bueno, Esos reencuentros, sí. esos encuentros, la verdad, Sí. no tienen palabras, ¿viste? Ujú.
la alegría que nos produce, el reencontrar. Sí. Bueno, ahí estuve en ese buque, en el Domé García, que era un destructor, y a final del año 80 me sale el pase al famoso buque de desembarco Cabo San Antonio. Cuando llego al Cabo San Antonio, Sí. Cuando llego al Cabo San Antonio, me toca, ya ahí era suboficial segundo, Bien. había ascendido. Cuando llego al Cabo San Antonio, me toca encargado de generadores, porque todos los barcos tienen generadores, máquinas auxiliares, máquinas principales, y bueno, todos los sistemas. Después tiene control de averías, tiene para incendios, bueno, todo está repartido en diferentes especialidades, cada uno tiene su función. Sí. Es un mundo completo, digamos, Uh-huh. donde todo se maneja a la perfección. El cocinero, el lavandero, el peluquero, bueno, el electricista, hay de todas las especialidades completas. Y después la parte de oficiales, que son los que operan el buque, que son ya especializados en estrategia de combate, en todas esas cosas. Y bueno, me tocó encargado de los grupos electrógenos. Tenía ahí el buque de desembarco Cabo San Antonio, tenía 3 grupos electrógenos para el buque, que eran motores MAN de 16 cilindros cada uno, con refrigeración del aire de carga sobrealimentados. Te estoy hablando del año 80 cuando fui ahí. Sí, Era la bastante tecnología última tecnología. que había en los motores 10. Sí. Y uno de ellos se había disparado. Un motor de esos se había disparado. Dispararse se dispara porque entra en una sobrevelocidad que no se puede detener. Uh-huh. Entonces se destrozó el motor. Se destrozó la parte, digamos, del alternador que produce la electricidad y el motor, por supuesto, se rompió también. Entonces, bueno, como ahí en Marina todo se sabe con inteligencia quién es Salvador, quién es Pedrito, quién es Juancito, y lo mandaron acá a Salvador, ahí al San Antonio, justamente porque tenían ese problema. Entonces, bueno, lo primero que hice fue agarrar el manual de ese motor, porque justamente los cursos que hacen el personal que está en un barco embarcado tiene que estar capacitado primero para la seguridad personal de todos, y segundo para poder operar todos los mecanismos al 100%, para que cuando lo requieran tienen que estar en servicio, en cualquier situación de combate o en situación de paz. Así que bueno, agarré el libro, empezamos a investigar, se rectificó el motor todo a nuevo. A veces me mandaban a la fábrica MAN, en esa época estaba acá en San Justo, Sí. a MAN Diesel estaba en San Justo, después alemán, porque los motores MAN eran alemanes. Y en la planta también de San Justo, hicieron no en la MAN, en la otra, que ahora no recuerdo cómo se llama, muy famosa. Hicieron todo el alternador nuevo, se hizo todo acá, ¿viste? Cuando volvió, ahí todos esos trabajos, si bien estaban supervisados y algunos trabajos los hacíamos nosotros, lo hacía Talleres Navales. Todos los barcos ahí en la base naval de Puerto Belgrano tiene sus talleres navales. Es gente capacitada para hacer cualquier tipo de reparación en los buques de la base naval de Puerto Belgrano. E inclusive tiene diques secos. Tiene 2 diques secos, que entra el barco al dique seco con agua, después lo calzan abajo, le sacan toda el agua y reparan el casco, pintura, válvulas de casco, bueno, todas esas cositas. Y cuando arman el motor, el MAN, ese que te cuento yo, armaba mal un sistema de regulación. Ese sistema de regulación, que bueno, era todo hidráulico, regulaba las revoluciones de ese generador. Entonces eso trabajaba, digamos, depende de la carga. Cuando vos lo ponías en marcha tenía que estar en vacío, entonces el combustible tenía que ir a mínimo. Cuando empezaba a tomar carga tenía que mandar más combustible.
Bueno, esto como lo habían armado al revés, cuando estaban vacíos mandaba al máximo de carga, mandaba al máximo de combustible, entonces se disparó, bueno, se hizo bolsa el motor. Entonces me di cuenta de eso, llamé al jefe de máquinas, le expliqué, y bueno, se armó correctamente. Después se hicieron todas las pruebas, tanto en ese que estaba roto como en los otros dos. Se hizo una reparación, se probó todo, porque ahí las pruebas se hacen todas las pruebas de las máquinas, de cualquier equipo se hace todo en puerto, Sí. antes de salir a navegar, de que esté todo en condiciones. Ajá. Así que bueno, se hicieron todas las pruebas, estaba todo bien, y bueno, se hicieron las navegaciones, se empezó a navegar. Eso fue todo en el año 81. Y después, bueno, ahí mi función tenía mi gente. Yo, cuando salíamos a navegar, aparte estaba encargado de la división. Yo no era, en la parte de suboficiales de máquinas, Sí. hay un encargado de máquinas que maneja las máquinas principales, encargado de máquinas principales, auxiliares, y después el grupo de electrógeno. Pero hay uno que es encargado, que tiene un grado más arriba que su oficial segundo, su oficial primero. Y después digamos, se va repartiendo. Y yo estaba de encargado de grupos electrógenos y encargado de la división. O sea que a las mañanas, formación, a las 7 de la mañana, sacar las listas, más que nada cuando estábamos en puerto, ¿no? Que había actividades, cuando no estaban los muchachos de Franco. Sí. Y bueno, las guardias que se hacían en navegación, bueno, yo hacía las listas de lo que iban a estar en las diferentes guardias, porque las guardias ahí en un buque se hacen de 4x8, en 3 turnos. Se hace de 4 a 8, de 8 a 12 y de 12 a 4. ¿eh? O sea que vos haces la guardia, por ejemplo, de 4 a 8 haces a la tarde y a la madrugada. Y de 12 a 4 lo mismo, de 4 a 8, bueno, Lo y mismo. así se cumplen las 24 horas. Sí. Y yo hacía guardia en las máquinas principales. Ese barco, el Cabo San Antonio, tenía 4 motores Sulzer, que en esa época esos motores eran de 2 tiempos. Y había de prototipo no sé cuántos en el mundo, y justo le encajaron al San Antonio esos motores Sulzer, prototipo 2 tiempos, Sí. que no andaban bien. O sea, andaban bien, pero tenían problemas, rompían los resortes de las bombas inyectoras. Entonces, viste, como yo era de acá de Buenos Aires, me mandaban a mí a las fábricas de acá que estaban sobre la ribera, la ribera de Puente de la Noria, antes de llegar a Valentina Alsina, toda esa ribera ahí, había unas fábricas de resortes en aquella época, entonces yo me mandaban y recorría, ¿viste? Para ver Si si podía conseguirlo. probábamos con diferentes tipos de resortes, la extensión, ¿viste? Todas esas cositas, a ver si algunos, bueno, y algunos duraban más que otros, pero bueno, nunca se dio en la tecla. Pero bueno, dentro de todo funcionaron bien en la época de Malvinas principalmente y todas las pruebas que se hicieron antes. En el año 81 se hizo todo eso, después a finales del 81, no recuerdo bien la fecha, ¿viste? Pero empezaban a embarcar los infantes de marina, empezaron a embarcar los vehículos anfibios a oruga, que pesaban 23 toneladas cada uno. El Cabo San Antonio tenía 135 metros de largo, más o menos, 19 metros de ancho, Sí. le dicen manga, y más o menos 9, 10 metros de puntal. Y abajo, hacia abajo del casco, que le dicen el calado, generalmente los buques tienen 5 metros y medio, 6 metros, un buque más o menos normal, ¿viste? Sí. Pero tenía 2 metros y medio, 3 metros. ¿Por qué? Porque abajo del casco era plano. ¿Y por qué era plano? Porque tenía una bodega interna que salía de un poquito más adelante, después de las máquinas en popa, en la parte trasera del barco, Sí. y toda la bodega empezaba de ahí hacia la proa, y en la parte delantera del barco. Y en la proa tenía 2 compuertas que se abrían
y después había una rampa que bajaba, y por ahí bajaban los vehículos anfibios. Esa bodega que te digo, interna, que era tipo box, tipo caja, tenía más o menos 80, 90 metros de largo por, no sé, casi 10 metros de ancho. Ahí, cuando fuimos a Malvinas, llevamos 20 vehículos anfibios a oruga, de esos de 23 toneladas cada uno. Y bueno, salíamos a navegar con la infantería, pues, ellos cargaban los vehículos anfibios. Aparte tiene una mesa giratoria después, tiene guinches grúas, porque tiene una cubierta de vuelo también. Y tiene una mesa giratoria para girar ahí adentro, ¿no es cierto? Digamos, los vehículos anfibios que pueda, si lo ponen de un lado, después que pueda salir. Bien. Y bueno, se hacían todas misiones antes de Malvinas, estamos hablando. Sí. Todos ejercicios reales con la infantería de marina, como te decía, y con los vehículos anfibios. Ejercicios reales que se hacían. La navegación completa se iba a un lugar que se llama Caleta La Misión, que está en Río Grande, que tiene una playa preparada, más bien, digamos, lisa. Y entonces iba al buque, y como te dije que tenía el casco plano, cuando llegaba a cierta distancia de la playa, paraba máquinas, tiraba el ancla atrás, entonces se apoyaba, por la propia inercia, se apoyaba sobre la costa, en la arena. Entonces después se abrían las compuertas y bajaban los vehículos anfibios. Bueno, hicieron ejercicio de eso, pero no sé cuánto, pero 3 o 4 ejercicios reales hicieron. Ya venían con una buena preparación. Sí, sí, se prepararon. Pero por supuesto, nosotros, yo, no sabía nadie sabíamos nada. Pensábamos que era mucho ejercicio. Sí, Nunca se habían hecho tantos ejercicios tan seguidos, digamos. entiendo. Pero bueno, estábamos ahí y bueno, no teníamos información, ¿viste? Así que bueno, después llegó la licencia nuestra, después cuando volvimos, creo que se hizo un ejercicio más de esos, y, y bueno, empezaron a cargar antes del 28 de marzo, los días anteriores, un día anterior, Sí. que yo nunca había visto ahí, bueno, la base naval de Puerto Belgrano, ahí, digamos, en tierra. Ahí la primera vez que vi un Super Tender, un avión aeronaval, que me quedé impactado. Y bueno, tal es así que tengo unos recuerdos de Malvinas y tengo el avión en una maquetita, el Super Tender, ¿viste? Sí. Y bueno, y cositas que uno tiene, ¿no? Ujú. Y bueno, empezaron esos días anteriores a embarcar en la cubierta de vuelo. Bueno, primero embarcaron 20 vehículos anfibios oruga de 23 toneladas cada uno en la bodega, más uno a rueda, que era para transportar más que nada cosas. Ajá. Tenía una rueda de goma grande que, digamos, era tipo lanchón, que bajaba, digamos, por el agua y después iba por tierra, ¿viste? Y ese tenía una cubierta de vuelo, pues, el Cabo San Antonio, que era para helicópteros. Pero ahí en esa cubierta de vuelo embarcaron 30 vehículos 30 vehículos de infantería de marina y de ejército. Que entre camiones, jeep, ambulancias, Fueron, algunos vehículos más que se llaman bar, de esos tipos a ruedas que son para... sí. Bueno, y después todo, pertrechos, armamento, munición, combustible, bueno. Cargado hasta Y el la tope. Claro, hasta el tope. Y la gente, bueno, embarcó ahí, que ahí lo conocía al coronel Cheneldín, Ujú. embarcó en ese barco, en el San Antonio, él vino con nosotros hasta Malvinas. ¿La base de Embarcó, ustedes cuál era? ¿cómo? ¿La base propia del San Antonio en dónde estaba? ¿Cuál era? En la base naval de Puerto Belgrano. Ah, Puerto Belgrano. Ah, está bien. La base naval de Puerto Belgrano, de ahí salieron todos los barcos, Ah, bien. menos los submarinos, porque los submarinos tienen la base en Mar del En Plata. Mar del Plata. ¿Eh? Bien. Y bueno, ahí lo embarca el coronel Cheneldín,
con 45 hombres del ejército del regimiento 25. Sí, Ahí embarcan todos los infantes de marina del BIN 2. Bueno, gente periodista, me acuerdo, de la Nueva Provincia, un fotógrafo, mira, y creo que vino también un periodista de La Nación, del diario La Nación. sí. Y, y bueno, y toda la gente que hacía falta, traductor, gente para hacer después que hablaran inglés, para pasar la información después allá. Esto estamos Este, hablando 27 de marzo, me dijiste. 27 de marzo, sí. Ah, Entonces, y el 28 de marzo a la mañana creo que embarcaron los infantes y toda la gente, pero el 27 de marzo ya estaba todos los materiales, estaban todos embarcados, ¿viste? bien. Así que bueno, el 28 de marzo llega la orden zarpada al mediodía, ¿viste? Y ninguno sabía nada. Sí, Así que zarpamos, y ahí cuando los buques zarpan de la base naval Puerto Belgrano hay un canal sí. que le dicen el canal de la Rada, y bueno, cuando ya salimos de ahí, el comandante más o menos nos informó. El comandante de ese barco era el capitán de fragata José Luciano Acuña, ¿eh? Bien. Eh, eh, que bueno, después en el año 2017 fue la última vez que lo vi, porque nos juntamos nosotros los del Cabo San Antonio, Ujú. fue allá ahí en donde te dije, en la base naval, en la ciudad de Puerto Belgrano, Sí. Salta. Y bueno, después falleció él, falleció, no sé, en el 2018 me parece. Ujú. Así que bueno, zarpamos como te iba diciendo, Sí. y el Cabo San Antonio fue el barco en ese momento más importante. ¿Por qué? Porque llevaba toda la carga principal y llevaba toda la gente, vehículos anfibios y todo lo principal estaba ahí en el San Antonio. Toda Entonces, la fuerza de desembarco, como le llaman. y la mayoría de las cosas, porque se dividió después cuando zarpamos eh, en un grupo de transporte que estábamos nosotros, que transportábamos todo eso, que era el Cabo San Antonio. Ujú. Estuvo el almirante Irizar, que era el buque este, antártico. Sí. Este llevaba un helicóptero Puma y iban a hacer el y desembarco la gente de 25, del Regimiento 25 del Ejército. Ujú. Pero ese iba con nosotros y iba también el buque de transporte navales Isla de los Estados, llevando también materiales, víveres, todo lo que hiciera falta, ¿viste? Sí. Pero lo principal lo llevábamos nosotros. Y el buque iba sobrecargado nuestro. Ah, Y después, junto con nosotros también zarpó la fragata Hércules, la Santísima Trinidad, la corbeta Grumman y la corbeta Gran Granby. Vía. Mm. Ellos navegaron en forma circular, custodiándonos a nosotros. Y como el buque Cabo San Antonio, mirá vos, ¿no? Porque la planificación, la verdad, este, no tengo nada que decir, al contrario, por lo menos la recuperación de Malvinas fue impecable, fue bien Sí. planificada, la verdad, Ujú. sin palabras. Y el San Antonio lo hicieron navegar, junto con los otros barcos que yo te digo, Ujú. con una navegación costera. ¿Por qué? Porque si lo agarraba un temporal en alta mar, en aguas profundas, ya había experiencias de Estados Unidos con tipos de barcos similares de desembarco del Cabo San Antonio, que las compuertas adelante se podían trabar Ah, y que era peligroso. Entonces lo hicieron navegar por una navegación costera hasta Puerto Deseado, la provincia de Santa Cruz. sí. Pero bueno, en navegación también salió el portaaviones después. El portaaviones salió con los destructores Buchar, Piedrabuena y el buque tanque Punta Medallas. Ujú. Pero también a su vez salió de la base naval de Mar del Plata el submarino Santa Fe, que él iba a hacer la marcación, el submarino Santa Fe allá
antes del desembarco, la marcación de playa, con Sí. los hombres ranas. Así que bueno, en la navegación, cuando nos comunicó el comandante con todos los barcos esos que te conté, nos agarra temporal. Mm. El temporal nos agarra el 29, 30 y 31. En el temporal me acuerdo que yo recorría, viste, las máquinas, bueno, hacía guardia en las máquinas, recorría los generadores, y en una de las salas de los generadores, que era una sala, digamos, en la popa estaban todas las máquinas. Ujú. Era intermedia esa sala, pero había un generador ahí. Y había un aparato sencillo, viste, era como un péndulo, Ujú. que marcaba los grados de escora del barco, Sí. cuando se apostaba para un lado o para el otro. Y ese tenía unas grúas, unas torres grúas del San Antonio, grandes, con capacidad de 10 toneladas. Y en el temporal, aparte, ¿no es cierto?, de que caía, se aplastaba y golpeaba, se escoraba mucho. Y ese aparato que te digo yo, que es un rolímetro, marcaba de máximo 50 y pico de grados y llegó a 40 grados. ¿Viste? 40 grados, imagínate, si vos lo pones en escala, es un montón. Es un montón, sí. Y después de tantos años yo pensaba, digo, ¿cómo no se dio vuelta este barco? Con lo Pero cargado que claro, estaba aparte. exactamente, yo creo que por lo cargado que estaba, y bueno, como te dije anteriormente, Mm. existe un Dios Y es marino. que, que a veces protege, ¿viste? Sí. Así que bueno, y en ese temporal, el helicóptero que estaba ahí en el Almirante Irizar, un helicóptero Puma del ejército, se cae al agua, se destruye. A nosotros en la cubierta, que te dije que había también Nos unos vamos. vehículos ahí, unos BAU, uno se desenganchó, pero bueno, gracias a la pericia de los marineros ahí, lo lograron controlar. Wow. Al, al destructor no, perdón, al Santísima Trinidad, la fragata, ellos llevaban, ahí en la fragata Santísima Trinidad iba el primer héroe de Malvinas, el capitán Giachí. Ujú. Y ahí iban los comandos anfibios, y ahí Sí. llevaban el combustible para los botes, y ahí perdieron el combustible. Que yo me acuerdo, estando en el San Antonio, porque se ve que irían medio cerca de nosotros, como te conté, ¿no? Sí. Sentía el olor a combustible. Lo sentíamos, ¿viste? Del San Antonio. Ajá. Así que bueno, después que pasó todo eso, que el temporal empezó a amainar, yo me acuerdo del coronel Cheneldín, porque cuando yo dejaba la guardia, que me iba a almorzar o a cenar, a veces me lo cruzaba, ¿viste? Mm. Y él me hacía un saludo, una venia, ¡ping! La verdad, un militar excelente, una excelente persona. Sí. Pero para mí, bueno, con nosotros embarcó, no te dije, embarcó el contraalmirante Busser, que estaba con nosotros. Para mí él fue un estratega, un Sí. genio, la verdad. Comandante de la Y Fuerza de él, Desembarco. claro, y él bajó al frente y bueno, fue el que realmente recuperó Malvinas y toda la estrategia que hizo. Ujú. Pero cuando el día 31, porque se iba a tomar entre el 1 y el 3 de abril, era la fecha. Sí. Pero bueno, de acuerdo al temporal que hubo, porque el San Antonio, con todos los buques, había que viajar, navegar a 14 nudos. 14 nudos, más o menos el doble será en kilómetros, ¿viste? Ujú. Pero debido al temporal hubo que bajar a 6 nudos. Y después había que controlar los vehículos anfibios que estaban en la bodega, de 23 que se llegaba a desenganchar alguno, hacía un desastre, Sí, ¿viste? porque pegaba para todos lados. Exactamente. Y Sí. la gente, que bueno, íbamos todos amontonados porque no estaba la capacidad para tanta gente. Sí. Pero después que pasa todo eso, se reúnen todos los oficiales, ahí en el Santísima Trinidad, creo que fue. Ujú. Ahí propone el coronel Cheneldín que la operación se llamaba Operación Azul. Bueno, él propuso
junto con él, le dijo al contraalmirante Busser. Propusieron de ponerle Operación Rosario, bueno, la aceptaron. Creo que en esa reunión le avisaron del Comando Naval. El Comando Naval está en la base naval de Puerto Belgrano, por inteligencia, ¿viste? Sí. Que el gobernador inglés ya sabía que íbamos para... O sea que la operación Incruenta, ¿viste? Complicado. Estaba complicado. Entonces, tuvieron que reprogramar a ver cómo iban a hacer, porque en un principio el coronel Seneldín era el encargado de tomar la casa del gobernador. Exacto. Entonces Sí. cambiaron todo, ¿viste? Ujú. Entonces, bueno, cuando nosotros llegamos, me olvidé de decirte, cuando llegamos ahí a la altura de Puerto Deseado, después de ahí, navegamos al sureste de la Gran Malvina y después, bueno, como te venía contando, entre el 31 y el primero, ya se preparaba todo para ir ya directamente a la isla Soledad abajo ahí para tomar, ¿no es cierto? Ujú. Entonces cambian todos los planes y bueno, se iba a hacer en el faro San Felipe, tenía que ir el submarino Santa Fe a apagar las luces ahí que tenía el faro ese. El faro San Felipe fui yo ahí, ¿viste? En el año 2017 Mira. viajé a Malvinas éramos 4 muchachos de acá. Sí. Así que viajamos a Malvinas, recorrimos todo eso, me fui yo que era de Marina y otros 3 muchachos que eran de Ejército. Entonces aproveché, recorrí todos los lugares de combate principales, el cementerio, ¿no es cierto?, de Darwin, Ujú. donde bajaron los ingleses, y bueno, por supuesto después fui a ver dónde había estado el Cabo San Antonio, Mm. donde habían hecho el desembarco. Mira. Porque los ingleses allá, yo vi una foto en el hotel que estaba, que Sí. era York Bay, y era la playa donde habíamos hecho el desembarco el contraalmirante Busser. Que está al norte de lo que es el aeropuerto. Claro, Sí. al norte de lo que es el aeropuerto. O sea, primero viene, sí, porque después, bueno, de ahí el aeropuerto hoy en día no está más, desapareció, Sí. ¿viste? Sí. Está quitado, digamos. Pero bueno, y como te venía contando, cuando llegamos allá, que cambiaron todos los planes, Ujú. había, o sea, digamos, el desembarco se iba a hacer en la bahía de Grusac. Y ese día, ese 2 a la mañana, temprano, que antes de desembarcar, era también, como te comenté anteriormente ahí en el 78, el mar calmo, un día con sol como el de hoy, más o menos, ¿viste? Sí. La verdad, espectacular. Ujú. Y el submarino Santa Fe había hecho la marcación en York, en la isla esa York Guay, pero Ujú. York había hecho la marcación por una serie de luces, los buzos tácticos. La primera misión, que era apagar las luces de Faro San Felipe, quedó descartada. Y a último momento el contraalmirante Busser dice, no, vamos a bajar por radar, a hacer el desembarco con los vehículos anfibios por York Oeste. Así que 5:00 de la mañana, ¿no?, se prendieron los ventiladores ahí de la bodega para sacar todos los gases, pusieron en marcha y bueno, empezaron a desembarcar los vehículos anfibios. Y a nosotros, atrás nuestro, haciendo, digamos, de custodia para que si pasaba algo, ¿no es cierto?, de cubrirnos, Sí. la fragata Hércules y la corbeta Gru, que si había problemas, ellos tenían, bueno, le iban a indicar los blancos que tenían que disparar, ¿no es cierto? Exacto. Fuego de apoyo naval, digamos. Sí. Así que cuando desembarca ahí el contraalmirante Busser, los ingleses habían estado ahí en York Oeste. Entonces se empiezan a replegar y se van ya para el lado, digamos, de Puerto Argentino. Ujú. Pero a su vez desembarcan de la Santísima Trinidad los comandos anfibios con el capitán Giachino, que eso estaba al sur de Puerto Argentino. Sí.
Entonces, bueno, bajan en un lugar en Puerto Enriqueta, bueno, que encontraron con algas y que sé yo, les costó, ¿viste? Pero bueno, cuando van allá, que van a tomar la casa del gobernador, se encuentran que empiezan a abrir fuego y bueno, ahí cae el primer, ¿viste? Héroe nuestro, Exacto. de Chino, honor y gloria para él, y bueno, ahí hieren también al cabo Urbina, que era enfermero, pero era infante de marina, ¿viste? Ujú. Y después, bueno, fue herido el teniente Quiroga, pero él Exacto. se salvó tío, por un... Por tenía, una Vitorinox. tenía, sí, tenía una navaja, creo que ahí pegó la bala y se Sí. salvó, ¿viste? Y bueno, después que hacen el desembarco ese, bueno, cuando llegan, que hacen el desembarco, que empiezan a, ¿viste? Que toman tierra los vehículos anfibios, primero tienen que despejar el aeropuerto, porque estaban cruzados vehículos ahí, bueno, toda una historia. Y empiezan a avanzar. Ahí había un lugar que se llama, bueno, no me acuerdo, es un pasaje antes de llegar, pasando el aeropuerto y antes de llegar a la ciudad, digamos, de Puerto Sí. Argentino. Hay un pasaje ahí que, bueno, ahí empezaron a tirar de arriba eh, contra los, contra los vehículos anfibios, pero ahí, bueno, bajaron los infantes de marina, hicieron unos fuegos ahí con unos morteros y, bueno, y se replegaron los ingleses que estaban ahí. Ujú. Bueno, después se toma Malvinas, que hacen la comunicación por los barcos a la población y todo, nosotros entramos a Puerto Argentino. Este, en el recuerdo que tengo, las imágenes más lindas que me quedaron fueron cuando estuve ahí, que salí a cubierta Sí. y que miré que estábamos amarrados en Puerto Argentino y ver, digamos, toda la ciudad de, de las Islas Malvinas. Miren. Y bueno, ahí empezaron a desembarcar todos los camiones, los jeeps, las ambulancias, todo el armamento que se llevaba, el personal, ¿Eso que lo hacían con las grúas propias del San Antonio? sí, con Ah, las grúas. Todo lo sí. que era camiones, todas esas cosas pesadas con las grúas. Ah, Y después, bueno, los otros, el, el- con helicóptero también bajaron haciendo, digamos, bajando cosas, fue del Almirante Iriza, bien. que también llevaba cosas. Y bueno, y del Isla de los Estados también, no sé cómo lo bajaron, eso la verdad no me acuerdo, ni lo vi tampoco. Tengo entendido que fue con un barco de Alige porque el Isla de los Estados no podía entrar a puerto por el calado. Ah, mirá, bueno, eso no sabía, ¿ves? Así que bueno, eso estuvimos el día 2 el 3 y el 4 embarcaron todos los infantes de marina. Sí, Recuerdo que uno se trajo una bandera inglesa, miren. otro, no sé si mal no recuerdo, se trajo una moto. Ah, bueno. Se Lindo, sí, lindo souvenir. y sí, y después, bueno, lo contento que estaban ellos, ¿viste? Que después de tantos años con algunos tengo contacto. Miren. Otros, bueno, a veces, ¿viste? De tantos años no te acordás las caras, porque tenés que Sí. haber estado junto con ellos, y yo tuve poquito tiempo con ellos. Yo Ujú. era de máquina, que tenía que cumplir mi función, y bueno. Sí. Así que después lo único que cargamos fueron los vehículos anfibios, eso, todos los vehículos anfibios grandes se volvieron a cargar, Ujú. y después todo, digamos, parte del personal quedó y parte volvió con nosotros. Porque después que se recuperó Malvinas a través de la Marina, que fue anfibia, Ujú. empezaron a entrar los aviones Hércules con la parte del ejército, porque ellos Sí. después iban a tomar otras partes, ¿entendés? Ujú. Así que bueno, nosotros creo que zarpamos el día 4, no me acuerdo si fue a la madrugada, volvimos a Puerto Belgrano, la famosa base naval, Sí. y me acuerdo que un fin de semana me dieron franco, y me vine acá a Montegrande, a mi casa. Pasó el fin de semana, bueno, los vecinos, qué sé yo, y yo en esa época estaba de novio con mi señora actual, Sí.
Y ¿Qué edad ella tenías muy en ese preocupada. momento? Y en ese momento tenía 27 años. Ah, Y a mi señora la conocí cuando yo tenía 25. Así que ya llevábamos 2 años de novio. Y después, sí. en el 84, me casé. ¿Viste? O sea Y que ella estaba muy... a ella vos Sí, nunca le pudiste decir que te ibas a hacer un ejercicio ni nada. Ella se enteró cuando vos volviste. claro, ella cuando a mí me dieron franco ese fin de semana, estaba muy preocupada. Y yo le decía, no, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, me volví a Puerto Belgrano. Sí, Después del fin de semana, que eran 2 días. Uno viajaba, ¿viste? Llegaba acá el viernes a la noche sí. y el domingo a la noche, Otra chao. vez. Y zarpamos de nuevo. Entonces, zarpamos de nuevo, eso, no sé, habrá sido entre el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 de abril. Sí. Y bueno, yo no me acordaba, pero después hablando con otro muchacho que estuvo conmigo, cargaron muchos, no sé qué eran, contenedores en la cubierta, eran varios contenedores, y se habrá sido armamento, pertrechos y todas esas cosas, que dice que en la navegación lo iban refrigerando. Y volvimos para allá, pero esa vez no entramos a puerto, ¿eh? Ah, mira. Y no sé si fue en Puerto Fox, en algún lado de eso se desembarcó ese equipo, ¿viste? Que no sé dónde, porque después de muchos años vino a nuestro centro de veteranos un veterano que lo fue invitado con otro, y él me dijo que lo había visto ahí, en Puerto Fox o en algún lugar de eso, a Cabo San Antonio. Pero bueno, uno estando en las máquinas, viste, a veces no te das cuenta. No, Pasan obvio. los días Y no te enterás, sí. y no te enteras. O sea, como te dije, bien, cuando zarpamos de nuevo de Puerto Belgrano, no lo sé, entre los 8, 9, el 10, hicimos ese viaje para llevar más pertrechos y municiones, todas esas cosas. O sea que fue un viaje de transporte. Sí. Y después, para esto ya llega casi el 2 de mayo. Entonces, yo me acuerdo que para el 2 de mayo estábamos navegando, no sé si estábamos ya en Puerto Deseado o navegando. Sí, Y bueno, cuando hunden el crucero Belgrano, el 2 de mayo, sí. ya nos dejan ahí en Puerto Deseado a nosotros. Y que yo me acuerdo que Puerto Deseado habrá sido los últimos días, un día de nieve, que estaba todo blanco, que tengo una foto, Ajá. que encima yo en esa época no existía ni el celular, No. ni la cámara, ¿viste? Digital, nada. Sí. Y yo tenía en esa época una cámara Kodak Pocket. Ujú. Encima no tenía rollo, no sé por qué, porque esa emergencia que uno, ¿viste? Así Sí. que no pude tomar ninguna foto. Pero tengo unas fotos ahí de, de cuando estábamos en Puerto Deseado que había nevado. Ujú. Pero después ahí el día nos íbamos enterando todo, información por radio, me acuerdo era radio de Montevideo, que más o menos, ¿viste? Radio Los que Cargo. se de acá, y bueno. Y el día 5 de mayo, bueno, sí, creo que fue el 5 de mayo, fuimos a buscar al aviso Sobral. El aviso Sobral le habían dado la orden para que salga a rescatar unos pilotos, creo, de un avión. Entonces lo Camber. agarra, sí, Ujú. y un helicóptero inglés le tira unos cohetes Scuba, creo que eran, no me acuerdo Ujú. cómo Sí. le llaman. Y le pega, y bueno, el comandante de ahí yo lo conocía, Gómez Roca, Ujú. no sé en qué parte estuvimos juntos, que era una excelente persona. Él decidió, bueno, quedarse ahí con el mínimo de gente, porque tal vez, bueno, después de la guerra, que uno pasa una guerra, se pueden sacar las conclusiones de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Obvio. Por ejemplo, en un buque que a veces lo sobrecargaban de gente y donde hacía falta un solo hombre para cubrir un puesto, te ponían tres. Y si pasaba algo, en vez de morir uno, morían tres, Sí. ¿viste?
Entonces hay cosas, viste, que no. Pero bueno, son aprendizajes que en la vida real también pasan. Así que bueno, me acuerdo que bueno, después lo fuimos, avisó un avión Neptune que lo habían ubicado, que venía por sus propios medios. Había 8 fallecidos ahí, Ujú. que los habían puesto en la cámara frigorífica, estaba sin timón, estaba sin luz, bueno, todo un problema. Sí. Y cuando lo pudimos ubicar, un helicóptero lo fue a buscar a los heridos, viste, que estaban, que Críticos. precisaban más urgencia, así que bueno, Sí. lo trajeron a San Antonio y después lo arrimamos ahí al lado nuestro, al Sobral, y la gente nuestra de la especialidad nuestra, digamos, maquinista, electricista, control avería, se le hizo las reparaciones de emergencia, como Ujú. para que saliera a navegar por sus propios medios y volviera a la base naval Puerto Belgrano. Pero Sí. también se le hizo la ceremonia a los 8 caídos de ese Sobral, Ujú. que se le hizo ahí en Puerto Deseado, que yo no estuve presente, pero tuvimos, la parte de la dotación de San Antonio estuvo presente también para esa ceremonia. Sí. Así que bueno, después estuvimos ahí en Puerto Deseado, nos iban a mandar a rescatar, a traer prisioneros de guerra, pero no hizo falta porque estaban ya los otros buques, se habían sumado el buque inglés, ¿viste? Bueno, y estuvimos ahí hasta que terminó la guerra. Que la guerra habrá terminado, para nosotros que volvimos a Puerto, no me acuerdo la fecha, pero a fin de junio, una cosa así, volvimos a la base naval de Puerto Belgrano. Así que ahí termina, digamos, mi historia de lo que yo te puedo contar, lo que viví, ¿no? Obvio. Y ahora, ya que mencionaste este tema, ¿vos cómo sentiste personalmente el 14 de junio cuando se hace la rendición? Bueno, primero, claro, ahora que hablas de eso, primero cuando hunden al crucero Belgrano yo tenía 3 camadas ahí, Ujú. eh, 2 electricistas y un mecánico de máquinas como yo, que Sí. uno era de San Miguel, el otro muchacho electricista era de acá de Temperley, y el otro muchacho era, no me acuerdo de dónde, pero bueno, que habíamos estudiado juntos, que estuvimos juntos, ¿viste? Ujú. Y bueno, y como yo hice unos cuantos años en la Marina, tenía muchos conocidos, que después cuando te enterás, ¿viste? Lo que fallecieron. Sí, te pego. Eso Obvio. fue, digamos, lo primero que me pegó mal, ¿viste? Ujú. Eh, Y después cuando me iba enterando de cómo pasaban las cosas, ¿viste? Por ejemplo, que eso del submarino Santa Fe, lo que le pasó, Sí. este, con el Georgios, con sí. Félix Artuso. Ujú. Porque ahí en el submarino Santa Fe también yo tenía un camada, que era, mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Mi camada que estudió junto conmigo en la escuela, que sé yo, era meteorólogo. Y resulta que de golpe y porrazo lo mandan al submarino Santa Fe, con los infantes de Marina que viajaron ahí a las Georgias. Sí. ¿Por qué? Porque una vez que tomaban las Georgias, este, y necesitaban un meteorólogo, porque iban a hacer como una pequeña base, ¿viste? Bueno, resulta que después que pasa lo que pasa, los toman prisioneros, los mandan en un buque petrolero allá a la isla Ascensión, lo tienen prisionero haciéndole preguntas, qué sé yo, de todo, ¿viste? Y después Sí. lo mandan acá a Montevideo Ujú. y después hasta que termina la guerra, ¿viste? Todas esas cositas que a uno, ¿viste? Cuando te vas enterando que son conocidos tuyos, te duelen muchísimo, Y ¿viste? obvio, sí, sí. Y, y bueno, y cuando terminó la guerra, la verdad, me sentí mal, ¿viste? Mal Ujú. porque nunca pensé que iba a tener un desenlace así. Ujú. Después de tantos años me doy cuenta que, como te dije anteriormente, de las cosas que se hicieron bien, que la recuperación de Malvinas fue bien programada, impecable. Sí. Después todo lo otro veo que no fue, para mí, ojo, yo Sí, no soy sí. el dueño de la verdad, Obvio. que no fue tan impecable, que tendrían que haber puesto una defensa con todo lo que tendría que haber puesto. Yo me lo hubiera jugado
el todo por el todo. Ujú. Es mi forma de ver. Sí, sí, te entiendo. Eh, Es como lo que le pasó al crucero Belgrano. Yo lo hubiera puesto ahí, en las Islas Malvinas de entrada. Ujú. Eh, el Belgrano, que yo me acuerdo, tenía un poder de fuego, unos cañones que a no sé cuántos kilómetros alcanzaban. Sí, Entonces, bueno, hay cosas que, pero bueno, la historia ya está escrita, ya lo que pasó, pasó. obvio. Sí, lo que quiero decir es que la soberanía nuestra, si no tenemos un equipo, un respaldo militar atrás, con portaaviones, aviones de guerra, submarinos, tanques, no para ir a la guerra, pero en las relaciones diplomáticas, está bien, si hay, en última instancia, si hay que defender lo nuestro, lo tenemos que defender con lo que sea. Obvio. Pero hasta Malvinas teníamos el portaaviones, pero un portaaviones diplomáticamente a nivel del mundo es muy importante. No te Ujú. miran de la forma en que te miran si no tenés nada. Si vos tenés un respaldo militar atrás, como te digo, es otra cosa. Se Es pueden que, llegar a acuerdos, pueden es que, respetar un poco más. es que por algo cualquier país serio tiene unas fuerzas armadas respetables. Es así. Claro, ¿entendés? A veces, viste, no, bueno, a veces pienso si algún día esto se podrá solucionar bien, pero bueno, la soberanía tiene que ser tanto en la parte territorial, en la parte, digamos, espacio aéreo, marítimo, Ujú. lo que hace a la política, lo que hace a la economía, lo que hace a la industria, y bueno, y Exacto. tener poder fabricar. A mí me encantaría que fabriquen acá nuestros propios submarinos, aviones, de Ujú. todo, ¿viste? Pero bueno, es lo que tenemos y bueno, es lo que hicimos, hecho está, y bueno, por eso te digo, a veces uno piensa, a mí siempre me gustó analizar las cosas, Sí, obvio. leer lo que puedo, me interesa siempre, viste, un poco de todo, pero bueno, ya lo que pasó, pasó. Y siempre por eso ahora, hoy en día, este, por eso hacemos estas entrevistas, para que la gente más joven, principalmente los más jovencitos, los chicos, los más chiquitos, que yo tengo mi nieto que tiene 9 añitos y él, que el abuelo es un héroe, ¿viste? Obvio. Y me pregunta, y bueno, entonces así lleva de a poquito, perdón, No sé. de a poquito, ¿viste? Bueno, se le va enseñando, ¿no? Lo que es la disciplina, lo que es querer a su patria, a su escuela, a la bandera, y Exacto. todas esas cositas que, bueno, van quedando. Yo siempre digo que nosotros tenemos que seguir los valores que nos dejaron ustedes, porque Malvinas fue más que una guerra, o sea, siempre los valores es lo que hay que resaltar, y hay muchos valores que dejaron ustedes los veteranos. Bueno, después de Malvinas, yo cuando vine para acá, bueno, como te dije, ahí cuando volvimos después de Malvinas, fin de junio del 82 con el San Antonio, ahí estuve hasta fin del año 84, que me fui de baja voluntaria. Ujú. Y bueno, después empecé a trabajar acá en una empresa gráfica en Parque Patricios. Ahí estuve 2 años, pero yo previamente había hecho entrar a un compañero mío que estuvo en el San Antonio, lo había hecho entrar en una empresa metalúrgica grande que pertenece a Techin, que está acá Ujú. en Valentina, China. Y un día me encontré con él y esa empresa hace gasoductos del sur. En esa época, te estoy hablando del año 87, 88, Sí. hizo el gasoducto Loma de la Lata, que provee gas, y bueno, todo para Buenos Aires y capital. Ujú. Y bueno, charlando con él, resulta que después entré yo también a la usina de Techin. Ahí estuve 23 años. Y ahí, como era una empresa primera estatal, después la privatizaron, Techin la compra. Sí. Y como era estatal, ahí había un busto de tamaño real de San Martín. Y un día entré a trabajar y no estaba más el busto. Y ahí era el único veterano que estaba trabajando en ese momento, era yo, porque el que había hecho entrar yo ya se había ido, ¿viste? Mira. Entonces fui a hablar con el jefe de personal
y me prometió que ese busto iba a ser no para mí, sino para que yo iba a decidir dónde iba a ir, en donación. Así que bueno, me puse en contacto con mi centro de veteranos de acá de Monte Grande, hice toda la gestión y al final el busto del General San Martín en tamaño real está en una escuela EGB número 7 acá en Monte Grande que se llama Combatientes de Malvinas. Excelente. Y bueno, cositas así, viste, que se van haciendo, que Sí. como decís vos, bueno, inclusive ahora lo que estuvimos haciendo antes de la pandemia, bueno, vos lo conocés a Juan Cruz Castiñeira. Sí. A él lo conocí porque hace unos cuantos años por Facebook me hizo una pequeña entrevista, sacó un librito y después lo presentamos acá en el municipio. Ahí conocí yo un escritor de acá, de nuestro partido, que acá en nuestro partido está SADE, seccional 51, de nuestro partido. Y ahí nos conoció un escritor, me conoció a mí, nos hicimos amigos. Surgió una idea, ¿por qué los veteranos de acá no tenemos un libro? Sí. Y antes de la pandemia se empezó, él personalmente se puso al hombro de hacer ese libro. Yo le hice la gestión y entrevistando a cada uno de los veteranos, de los que vivimos acá, que somos 75, más o menos 100. La entrevista se hicieron 75 veteranos, se le hizo. Mirá. Cada veterano en esa entrevista contaba, entre mate, un café, una charla, contaba Sus vivencias. antes de Malvinas, si fue conscripto cuando le tocó la conscripción obligatoria, cómo fue que llegó, el que estaba en carrera como yo, cómo fue, y después que terminó la guerra, qué sintió en la guerra, qué es todo más o menos lo que hizo en la guerra, y después de la guerra, cómo le fue en la vida acá, cuando se tuvo que reincorporar a la vida civil. Porque ahí otro tema más, otra guerra que con la indiferencia, viste, te escondían, que no se contaba la historia, y bueno, todo un problema, viste. Pero bueno, de a poquito en las luchas, de a poco hoy en día tenemos nuestro centro de veteranos y ese libro ya está para presentar ahora a los 40 años acá en nuestro partido, Mirá. con el escritor. Así que bueno, cositas que se fueron haciendo, no solamente nosotros, veteranos a nivel del país, porque yo a veces me atiendo en el hospital italiano haciendo controles, y algunos de los veteranos fui a hablar ahí porque nos atienden ahí, y todo gratis. Sí. Y como valor o como otras cosas que tenemos, ¿no es cierto? Porque en la salud del veterano, después de la guerra, Sí. muchos por la parte, digamos, psicológica, psiquiátrica, muchos se han suicidado, Exacto. problemas, después viene la pandemia, muchos con problemas ya graves enfermos, se contagiaron, fallecieron, y bueno, y todos los días, ¿viste? Pero bueno, hay que seguir en la lucha. Y para mí es un orgullo poder hacer una entrevista, una charla, que nos conozcan ahora, porque ahora estamos vivos, no sé cuántos años van a pasar y después va a llegar un día que no va a haber nadie ya. Sí. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo, todo eso. Exacto. Y Yo siempre digo que vivió son historia viva todavía. Sí, así que bueno, no sé si me querés preguntar alguna cosita más. Sinceramente nos contaste todo bien desde el principio, toda tu carrera, cómo viviste la Operación Rosario, y sinceramente fue un placer enorme poder charlar con vos, Salvador. Bueno, yo la verdad me alegro porque personas jóvenes como vos se interesen, como Juan Cruz Castiñeira, porque a él lo conozco un poco más, y bueno, ojalá que sean mucho más jóvenes como vos, de que se Esperemos. interesen en la causa, que nos busquen como me buscaste vos. Ujú. Y hoy, por ejemplo, tuve contacto con Juan Cruz Castiñeiras, Mirá. ¿viste? Entonces me comentó él lo que estaba haciendo, que me hizo una entrevista a mí. Ujú. Y le digo, mira, si te interesa, sin compromiso, tengo un veterano de guerra que es camada mío, que es el que te conté yo a vos hace un ratito, que estuvo era meteorólogo y lo mandaron al submarino Santa Fe. Sí. Y me dice, sí, bueno, entonces hoy a la tarde me comuniqué con él, le dije, me dijo que sí, que no hay ningún problema. Él está viviendo en Bahía Blanca. Así que bueno, y todas esas cositas que uno puede sumar, las hacemos, Un ¿viste? granito de arena, exacto.
que sepa. Y que sepa la historia un poco de la Marina, un poco de los muchachos del ejército, porque el soldado, la verdad, nosotros ahí en el San Antonio teníamos un marinero que hoy en día es oficial mayor retirado, Ujú. y cuando el Cabo San Antonio toca Malvinas el 2 de abril, él tenía 17 años. Miren, 17 años. miren. Y él cumplió los años después, antes de finalizar abril, cumplió los 18. Pero en ese Miren. momento tenía 18 años. Como los conscriptos, que se portaron muy bien y fueron hombres, realmente cumplieron todos con su función. Por lo menos los que estuvieron conmigo, que Sí. tengo contacto con ellos, Ujú. cuando ven una entrevista así, sabes qué contentos que se ponen de verme a mí, de ver, viste, las cosas que uno cuenta, los Obvio. recuerdos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así que todas esas cositas hay que hacer. Y te felicito a vos, Matías Rizo. Gracias, Salvador. Excelente tu trabajo. Y bueno, te voy a seguir. Y cualquier cosita que precises, contá conmigo. ¿Eh? Dale, buenísimo, buenísimo. Y como siempre digo, estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Bueno, igualmente un fuerte abrazo para vos y que sigas bien. Y bueno, Gracias. gracias por todo lo que haces y gracias por la entrevista. Por favor, gracias a vos. Chao, chao. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, chao, chao.